Buenas, bendiciones. Una pregunta pertinente para todos los tiempos. Un diálogo profundo es el que propone nuestro Señor Jesucristo. Hay asuntos que se entienden y se disciernen espiritualmente, no por el intelecto, no por las emociones, tampoco siquiera porque tomemos decisión y con determinación, como hemos dicho días pasados en otras enseñanzas. No, hay asuntos que se disciernen espiritualmente, netamente, de manera espiritual, porque implica convicciones profundas, convicciones que solamente pueden ser dadas por el mismo Espíritu de Dios. Jesús llega a ese nivel de diálogo con sus discípulos. Jesús va a lanzar la pregunta, la gran pregunta, una pregunta que va a revelar la realidad espiritual de quienes la responden. Es una pregunta que revela la verdadera condición espiritual y de relación con Dios de la persona que la recibe y que la responde, porque es una pregunta que revela las verdaderas convicciones que un ser humano pueda tener en relación con Jesús y en relación con su obra. En Mateo capítulo 16, solamente los versículos 15 al 17, vamos a leer, por favor. La Escritura dice de esta manera, dice: y él, hablando de Jesús, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejémoslo ahí, solamente esos 3 versículos. Mire, ¿quién es o quién dicen ustedes? Es la pregunta con la que arranca Jesús. Obviamente que eso está dentro de un marco. Ya Jesús se ha enterado de qué piensan las gentes, los que están alrededor. Algunos decían Elías, etc. Pero en este punto Jesús llega a un nivel muy personal. Llega al corazón de los discípulos. La pregunta es lanzada a todos los discípulos que están en ese momento con Jesús, aunque Pedro se apropia de la respuesta. Pedro dijo, y fíjense que aquí hay algo que resaltar muy importante. Lo que dijo Pedro no fue yo creo que tú eres, a mí me parece que tú eres, yo siento que tú eres, algo así. No, esa no fue la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro fue muy contundente. Dijo: eres el Cristo. Eres el Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Jesús es el Mesías, la palabra Mesías, que tiene que ver con el que estábamos esperando estábamos esperando hace mucho tiempo. El enviado. El ungido también implica. O sea, el escogido de Dios. El que Dios ha escogido para ser mediador entre Dios y los hombres. El ungido, lo que significa es designado por Dios, dado por Dios, nombrado por Dios para hacer una tarea, apartado para hacer una tarea especial y específica. Y todos sabemos que esa tarea no la podía hacer nadie más, solo Dios mismo, porque recordemos que Cristo
el enviado, el ungido, el separado de Dios, el enviado de Dios. Él es Dios mismo. Y Pedro va a complementar su respuesta diciendo no solamente que es ese personaje, el Mesías, el ungido de Dios, sino que además va a decir el Hijo del Dios viviente. Eso significa que Pedro está reconociendo en su fuero más interno que Jesús es el bendito Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que Jesús es Dios mismo, el eterno Hijo de Dios. Esas dos escenas, ese diálogo corto pero profundo y significativo de Jesús con Pedro, en ese caso, tiene además una respuesta de Jesús. Él dice: bienaventurado Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, como dice la Escritura. ¿Qué está diciéndole Jesús a Pedro? Está diciendo: eres muy feliz, debes sentirse muy dichoso, Pedro, porque esa experiencia que tienes de poder verme como me ves es un acto de la gracia de Dios. No hay nada allí en la respuesta de Pedro, no hay nada en lo que Pedro pueda sentirse orgulloso y decir, sacar pecho y decir: yo soy mejor que fulano, yo lo vi primero, lo entendí primero, lo conocí. No. Lo que Jesús le está diciendo con esas palabras, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, lo que está diciendo es: bienaventurado Pedro, porque eres, como muchos más millones de personas, objeto, sujeto de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que me estás pudiendo ver como me ves. No es para que te jactes, ni Pedro ni nadie. No te ha sido revelado por hombre alguno, es lo que está diciendo cuando se refiere a sangre ni carne. Ningún hombre puede hacer ese tipo de revelación, y mucho menos puede traer ese tipo de convicción. Este tipo de convicción requiere de una iluminación especial de parte de Dios. Es una experiencia sobrenatural. Y saben, es la antesala a la felicidad verdadera. Bienaventurado Pedro, feliz, dichoso Pedro y cualquier ser humano que puede ver a Jesús como el enviado, como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saben, Jesús no está interesado en que lo definamos románticamente, ni siquiera está interesado en que digamos de él: es un hombre muy tierno, fue muy bueno, es un gran profeta, fue un gran hombre, ser humano. No. Jesús no está interesado en eso. Jesús está interesado en que podamos decir como Pedro: tú eres el Salvador, el bendito Hijo de Dios que hemos esperado largamente en nuestra propia vida. Reconozco que tú eres enviado de Dios, que no has venido a condenarme, sino a salvarme, a darme salvación y vida. Reconozco eso. Eso es lo que anhela Jesús. Terminemos de esta manera. Mire, muchos podemos dar gracias a Dios porque el velo nos ha sido quitado y podemos ver a Jesús en la dimensión que lo vio Pedro. La gran pregunta es: ¿y los otros? Los que no lo han visto aún, los que todavía tienen un velo sobre sus ojos, los demás, los que están ciegos espiritualmente, los que no han tenido esa experiencia. ¿Saben? Nos corresponde a nosotros llevar este mensaje y ponerlo en el corazón de ellos, para que con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, ellos con nosotros puedan decir lo mismo que dijo Pedro.